Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Bienvenidos oyentes de Voces de Lucha. En el programa de hoy vamos a conversar acerca de la situación desatada a partir de las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H., quien denunció en fiscalía una serie de irregularidades que terminaron con el pedido de renuncia y con la renuncia de la actual ex vicecanciller Bustillo, y también con la caída del ministro del Interior Heber, más allá de algunos otros funcionarios de carácter secundario para el gobierno. En primer lugar, más allá de toda la fanfarria política que se desata, señalar dos cosas. En primerísima instancia, la corrupción es un fenómeno inherente al Estado capitalista. No existe un Estado capitalista sin la corrupción de los funcionarios, sin el hecho de que los mismos actúen por fuera de la propia legalidad burguesa que representan, donde los acomodos, los favores personales, la utilización de los cargos políticos para el enriquecimiento, la vinculación de los gobernantes con no solamente con las grandes multinacionales, con los grandes capitalistas, sino con otros sectores medianos de burgueses, favores personales que se van generando incluso desde las campañas electorales, donde con el financiamiento se generan compromisos que luego son cumplidos durante la gestión. Vinculaciones con el propio crimen organizado, con el narcotráfico, por ejemplo. Son fenómenos que son del día a día del funcionamiento del Estado burgués. Es a través de todos esos mecanismos donde, mediante vías legales y vías ilegales, los representantes de la burguesía defienden los intereses de la misma y generan beneficios propios. Hay que tener muy claro que el tema de que se generen medidas que terminan favoreciendo a tal o cual burgués, a tal sector empresarial o a un determinado sector de la burguesía, son cosas que pautan la elaboración, la aprobación o no de determinadas leyes. Por ejemplo, ahora la aprobación de la ley de medios, que favorece a cierto sector de los empresarios de la comunicación, mientras que la anterior favorecía a otro sector de los empresarios de la comunicación, dependiendo de cuál sea el sector del empresariado más vinculado con el gobierno de turno. Lo que pasa con los acuerdos que se firman con las grandes multinacionales, acuerdos muchas veces de carácter secreto, donde más allá de la legislación vigente se pauta el cumplimiento de determinados requerimientos del gran capital, y si es necesario modificar la legislación, se modifica. Si es necesario pasar por encima de la legislación, se pasa por encima, y luego en algún momento se adecuará si es necesario. Cuando se habla de la corrupción del Estado burgués, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado burgués es corrupto. Si entendemos por corrupción ese tipo de cuestiones, el tema de que es una cueva de gente que se dedica a defender los intereses de ciertos grupos, de tal o cual grupo capitalista en particular y de los capitalistas en general, buscando el beneficio propio. Eso es el Estado burgués. Entonces, nadie venga ahora a descubrir que hay hechos de corrupción en el Estado burgués. Los mismos son inherentes al mismo. No existe un Estado burgués sin este tipo de hechos, como decíamos, algunos legales, otros que implican modificaciones de las leyes y otros abiertamente ilegales dentro de la propia legislación burguesa. Dicho esto, que es lo esencial,
Lo siguiente en señalar es que acá no se trata de ninguna crisis institucional. La institucionalidad de la democracia burguesa no está cuestionada para nada, y de hecho los principales garantes de la institucionalidad burguesa, por supuesto, diciéndolo explícitamente, son los representantes de Frente Amplio. Fernando Pereira declaraba que explícitamente, textualmente lo decía: si en Uruguay la oposición fuera la de Argentina o la de Brasil, el presidente estaba bailando en la cuerda floja. ¿Qué quiere decir con esto Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, burócrata sindical de carrera, acostumbrado a este tipo de negociados? Y lo que está diciendo explícitamente Fernando Pereira es que el Frente Amplio es el que está evitando que el presidente en la calle Pou se encuentre bailando en la cuerda floja, porque acá hay una oposición responsable, una oposición que va a privilegiar el cuidado de la estabilidad de la institucionalidad democrática burguesa por encima de cualquier cuestionamiento a este gobierno, e incluso limitando la búsqueda del rédito electoral que pueden hacer a cualquier cosa que no cuestione de alguna manera la sacrosanta institucionalidad burguesa. De esa manera, el Frente Amplio ha descartado de plano cualquier posibilidad de un juicio político a el presidente Lacalle Pou. Los dardos, las críticas se centraron en los ministros, en este caso Bustillo y Heber, y se cuidaron muy bien de no plantear cualquier mínima posibilidad de cuestionar la estabilidad de Lacalle Pou. Confesión de parte, como otras de las tantas confesiones que constantemente plantea el Frente Amplio, donde declara explícitamente que la única función que cumple, el norte que persiguen constantemente, es la defensa de la institucionalidad burguesa. Pero entrando un poco más en detalle de lo que ha ocurrido, es interesante para nosotros reafirmar este hecho. Los hechos de corrupción, en este caso vinculados con el pasaporte que el gobierno le facilitó al narco Marcet para que se moviera libremente con un pasaporte uruguayo, en una maniobra realizada en conjunto por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bustillo y Heber a la cabeza, pero obviamente cosas que no pueden ocurrir sin el conocimiento, o por lo menos sin el beneplácito del jefe de estos dos, es decir, el propio presidente. Este hecho en particular, y hablando en particular de Bustillo, que fue el primero en caer, es interesante conocer la historia, la trayectoria de este señor ex canciller Francisco Carlos Bustillo. Bustillo, antes de ser el canciller de Lacalle Pou, recuerden que ingresa luego de que renuncia Talvi, Bustillo fue embajador bajo los gobiernos del Frente Amplio en España en el último periodo, y previamente a eso había sido embajador en la Argentina. La Diaria publica un artículo el 2 de noviembre donde relata algunos hechos de la carrera de este señor Bustillo. Y en particular expresa este citado medio periodístico cómo es que Bustillo accede a el cargo de embajador. En primer lugar, en 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez lo nombra embajador en la Argentina. La gran referencia que traía Tabaré Vázquez. Y bueno, Bustillo le había solucionado un problema a uno de los hijos de Tabaré Vázquez mientras se encontraba en Argentina. Se generó una amistad y desde ahí que, con la confianza de Tabaré Vázquez, Bustillo accede a la embajada de Argentina. Lo interesante viene después.
La justicia argentina comienza una investigación sobre Bustillo a partir de una auditoría interna en la Cancillería de ese país en el año 2007, donde esta Cancillería argentina detecta una serie de irregularidades en la compra de autos para diplomáticos de diversas embajadas donde estaba vinculado a Bustillo. Esta nota de la diaria señala que durante su gestión como embajador en Argentina, del año 2005-2010, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Bustillo compró 5 autos de lujo, 4 de ellos en infracción, 2 BMW y 2 Porsche. La fiscal de caso en ese momento en Argentina pidió investigar a Bustillo por presentación de documentos falsos y otorgamiento de patentes para autos que todavía no habían llegado al país. Sin embargo, por supuesto, el gobierno uruguayo, de Tabaré Vázquez en ese momento, ratificó la inmunidad diplomática de su embajador y Bustillo no fue juzgado nunca. Este señor, Bustillo, luego, durante el segundo gobierno del FA, el gobierno de José Mujica, fue designado jefe de gabinete de Luis Almagro. Luis Almagro, quien luego pasa a ser presidente de la OEA. Para Almagro, Bustillo era un hermano. Y en el 2012, durante la segunda parte del gobierno de Mujica y luego ratificado por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Bustillo es nombrado embajador en España. Después Bustillo es llamado por la calle Pou ante la renuncia de Talvi para asumir el cargo de canciller. En definitiva, no hay nada extraño que Bustillo le plantee a Carolina H. que pierda el celular cuando lo estaba investigando la fiscal que investiga el caso de Marcet, dada su trayectoria, y tampoco es casualidad que el abogado de Bustillo no sea otro que Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández fue también ministro de Relaciones Exteriores durante los gobiernos del Frente Amplio. Gonzalo Fernández no solamente fuera ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el 2008-2009, sino que también fue secretario de la Presidencia en el 2005-2008 y titular de Defensa en el año entre el 2009 y 2010. Hay una total vinculación entre estos sectores, va mucho más allá de la pertenencia a tal o cual sector partidario, incluso. Hay una connivencia total entre estos actores que van ocupando en los diferentes gobiernos diferentes cargos y van rotando y constituyen el aparato del Estado burgués, que es el aparato que sostiene la dominación de la burguesía. Y como decíamos, es el aparato que funciona sí o sí en base a este tipo de cuestiones. Los favores personales, los negociados, las vinculaciones con el narcotráfico, con el crimen organizado, las vinculaciones con los intereses de los grandes capitalistas, legales o ilegales. Es decir, esta estructura del Estado burgués va mucho más allá de tal o cual gobierno de turno. Si uno quisiera hacer un listado de todos los casos de corrupción que ha habido, de todas las acciones inexplicables que han pasado con los narcos, por ejemplo, el propio Marcet, todas las veces que ha zafado de las investigaciones de la justicia durante este gobierno y gobiernos anteriores, lo que pasó con el narco Moravito, un jefe de la mafia italiana que se escapa de la cárcel central y sale caminando prácticamente, bajo los gobiernos del Frente Amplio, los constantes casos de corrupción de ministros, funcionarios que salen a la luz y que son solamente la punta del iceberg de un fenómeno que es cotidiano, es la vida cotidiana del Estado burgués. Solamente será posible acabar con esto,
en la medida que se acaba con el Estado burgués. Y acá nos vamos a otra acción que tiene que ver con este tema, y que es el llamado que hace el secretariado del PIT-CNT, el brazo de masas principal que tiene el Frente Amplio, una estructura que, como hemos denunciado sistemáticamente, está totalmente atada, sometida a lo que indica el Frente Amplio y lo que determina el Frente Amplio, y en este caso lanza una convocatoria que llama a una movilización por la democracia y contra la corrupción. En primer lugar, obviamente, este llamado no es más que una instancia de campaña electoral frente amplista, donde lo que se intenta plantear es lo corrupto que es este gobierno, lo cual es totalmente cierto, es un gobierno corrupto, al igual que todos los gobiernos del Frente Amplio también, y además es corrupto con la complicidad del Frente Amplio, y además es a este gobierno corrupto al cual el Frente Amplio le garantiza que no esté bailando en la cuerda floja. Pues bien, el objetivo de esta convocatoria es el mismo objetivo que ha tenido toda la acción política del PIT-CNT en todo este periodo de gobierno de la coalición, que es denunciar algunas cuestiones de las más que más repercusión pública han tenido por parte del gobierno, pero sin plantear absolutamente ningún planteo concreto de lucha para superarlo. Si el PIT-CNT entendiera que este gobierno es un gobierno corrupto, contrario a los intereses populares, como lo es, un gobierno antiobrero, como lo es, un gobierno que está totalmente orientado a beneficiar al gran capital en contra de las masas populares, que lo es, al igual que todos los gobiernos del Frente Amplio. Si el PIT-CNT estuviera planteando eso, debería plantear, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos paramos para luchar contra él? El único planteo, por supuesto, que sale del PIT-CNT es: este gobierno es muy malo, lo que hay que hacer es el año que viene votar bien, es decir, votar el Frente Amplio. Y en ese sentido es que sale esta consigna, que es totalmente una consigna totalmente alejada de lo que es la más elemental independencia de clase, y lo que es opuesto a lo que es la más elemental, el más elemental cuestionamiento a la dominación burguesa, a lo que es el Estado burgués. Y es una consigna evidentemente falsa. Es una consigna falsa en el sentido que plantea como oposición la democracia, es decir, la democracia burguesa, con la corrupción. Toda la práctica social y política demuestra una y otra vez que la corrupción, los negociados, los amiguismos, los favores a los empresarios, los favores a los narcos, los favores al crimen organizado, los favores a los grandes burgueses, el enriquecimiento de los funcionarios y los privilegios de los funcionarios es el mecanismo natural con el cual funciona el Estado burgués, y la única manera de detenerlo es mediante el derrocamiento de ese Estado burgués. Por nuestra parte es todo, será hasta la semana próxima.